Buen día, Tutón. Buenos días a todos. Una alegría poder de nuevo compartir la palabra de Dios con la Iglesia Bonanova. Muchas gracias al pastor Gelson por la invitación. Y veréis que no me muevo mucho, no es que tenga tortícolis, pero si me muevo el micro deja de captar bien la señal. Y por otra parte, espero que no me tomen en cuenta que las orejas se hayan desplazado entre las gafas y el micro, ¿verdad? Muy bien, pues qué bueno, el humor nos ayuda también en las pruebas de la vida, ¿verdad? Hemos empezado una serie acerca de los milagros y la verdad es que yo estoy encantado porque me encantan los milagros de Jesús. Es realmente impresionante ver cómo Él manifestó un enorme poder para ayudar, para sanar, para proveer a las necesidades de las personas que Él quiso, que tenía alrededor y que quería ayudar. Los milagros, en el Nuevo Testamento hay, al menos que yo sepa, 4 palabras que hacen referencia a los milagros. Hay 2 muy conocidas y hay otras 2 no tanto. Las 2 que no son muy conocidas tienen que ver con los efectos que los milagros producen en las personas que los experimentaban o que los contemplaban. Entonces estas 2 palabras hablan de asombro, de maravilla, de alabanza, de gratitud, ¿verdad? Son 2 palabras que muestran el asombro que producían los grandes milagros de Jesús. Las 2 palabras más conocidas tienen que ver con la naturaleza de los milagros. La palabra dunamis, poder, significa poder, son obras poderosas de Dios a través de Jesús. Y ese poder de Dios superaba las leyes naturales, eran sobrenaturales, ¿no? Y esto era lo que producía el asombro y la maravilla y la alabanza en los que los contemplaban. Y la otra palabra que también es muy conocida y que tiene que ver con la reflexión de hoy es la palabra semeion, señal. Es la palabra griega de donde viene nuestra palabra semáforo. El semáforo es una señal luminosa. Semella, fotos, ¿no? De una señal de luz. Rojo, para. Verde, adelante. Entonces, las señales de Jesús eran muy importantes porque indican un propósito en los milagros. Los milagros no son hechos sobrenaturales caprichosos. Tienen un propósito muy definido. Estos milagros tienen que ver con la misión, con la persona divina de Jesús y con su misión como Mesías. Por esta razón, Jesús en una ocasión sanó a un paralítico que había sido descolgado por sus 4 amigos por el tejado de la sala donde estaba Jesús, y entonces les preguntó, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Porque las personas estaban murmurando, ya que Jesús le había dicho, tus pecados te son perdonados. Estaban murmurando, ¿quién es este que se atreve a ponerse en el lugar de Dios para perdonar los pecados? Entonces, cuando Jesús conoció esta situación en los que le rodeaban, dijo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, cosa que nadie ve, si son perdonados o no, o levántate y anda, una cosa que todos verán. Dice, pues para que sepáis que tengo poder para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate y anda. O sea que realmente los milagros eran obras normalmente de curación, de provisión, como los panes y los peces, pero sobre todo andar sobre el agua. Eran obras sobrenaturales, pero sobre todo tenían que ver con la sanidad y tenían un propósito que era acreditar a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías, el Rey que Él había enviado para salvar y para sanar. Las sanidades eran unas credenciales para demostrar que Él salvaba, de verdad, que Él perdonaba los pecados. El Evangelio de Juan, bueno, ¿os acordáis de Nicodemo en el Evangelio de Juan? Nicodemo lo tenía muy claro. Le dijo a Jesús,
Maestro, sabemos, Señor, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, ¿ves hasta qué punto los milagros tenían como objetivo, como propósito, acreditar a Jesús, señalarle y demostrar a todos que era el Hijo de Dios, que era Dios Hijo? Entonces el Evangelio de Juan, que es un evangelio que se escribe posteriormente a los otros tres de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan escribe muchos años después, y lo que él hace es seleccionar 7 señales para explicar quién es Jesús. Empieza con las bodas de Caná, la transformación del agua en vino, y acaba con la resurrección de Lázaro, que es el milagro en el que vamos a centrarnos hoy. Entonces, estas 7 señales, como dice el Juan 20, 30 y 31, dice, Jesús hizo muchísimas señales, ¿no?, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Vale? Este es el propósito de los milagros, para que creamos, para que continuemos creyendo, los que ya somos creyentes, para que nuestra fe aumente, crezca y se fortalezca, y para que podamos proclamar al mundo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. La primera de estas señales, como os decía, fueron las bodas de Caná. Nos llama mucho la atención cómo puede ser un milagro que parece que no sea necesario. En una boda que ya se habían acabado el vino, Jesús hizo unas 700 botellas de vino, más, ¿verdad? Parece que no sea un milagro serio como los demás, de sanidades o de resucitando muertos o multiplicando panes y peces, que al final es comida, es una necesidad básica. Pero el vino para una fiesta, realmente nos llama mucho la atención, quizá nos extraña, a algunos les sorprende y a otros les ofende. Porque los cristianos que dicen que el vino es muy malo, bueno, aquí tenemos a Jesús en una boda, ¿no?, que vino a 6 tinajas enormes transformadas de agua en vino. Entonces, realmente cuando te das cuenta que Jesús es el Cordero de Dios, como dice el Evangelio de Juan desde el principio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que esas tinajas eran las de la purificación, es decir, que Jesús transformó el agua de la purificación ritual en el vino de la salvación maravillosa de Dios. Jesús en estas bodas dijo, mirad, estamos yendo a las bodas del Cordero, esas maravillosas bodas donde las bodas del Cordero, en las cuales se proclama que nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, ¿verdad? Este es el propósito del milagro de Caná, realmente enfocar a las bodas del Cordero, en las que todos los que somos del Señor, todos los que resucitemos de los muertos, estaremos invitados y sentados en la gran mesa de las bodas del Cordero, porque somos la esposa vestida de lino fino y resplandeciente, las acciones, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que las hagamos y le glorifiquemos. Así que esto nos lleva al milagro de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 de Juan. Voy a leer unos versículos que dicen así. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta.
Enviaron pues María y Marta, las hermanas, a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y luego les dijo a los discípulos: vamos a Judea, voy a sanar a Lázaro, ¿no? Voy a ayudar a Lázaro. Entonces subieron, pero los discípulos no entendían, pensaban que Lázaro no había muerto, y entonces el Señor les tuvo que explicar. Versículo 13. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. ¿Vale? Este es el propósito de los milagros, este es el propósito del Evangelio, para que creáis. Así que vamos allá, vamos a Él. Y entonces ellos, conscientes de que las cosas estaban realmente mal, que Jesús recientemente había sufrido varios intentos de lapidación, es decir, lo habían querido matar a pedradas, ellos subieron temblando a Betania, al lado de Jerusalén, porque era un gran riesgo para todos. Entonces, cuando llegan, versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. Esta es la situación en la cual a mí me gustaría que hoy nos planteemos cómo actúa Jesús ante la enfermedad y la muerte. Me gustaría que nos planteemos cómo podemos aprender a hacer que las crisis, las pruebas, las dificultades, nos acerquen más a Jesús y a los demás, y que nos ayuden a ser mejores personas porque nuestra fe es purificada y fortalecida. Me gustaría hablaros esta mañana de cuáles son las actitudes que debemos tener en las pruebas y en las dificultades. La primera de estas actitudes es lo que vemos en las hermanas de Lázaro, seguramente también en Lázaro, pero sus hermanas enviaron a buscar la ayuda de Jesús. Es decir, la primera de las actitudes es depender de Dios. Debemos aprender a depender intencionalmente de Dios. Yo no sé si vosotros tenéis el mismo problema que tengo yo, pero si lo tenéis, estáis arreglados. Porque a mí la vida me ha enseñado a ser independiente, por personalidad, por experiencias, por situaciones, la educación que habré recibido, no sé, pero a mí más bien la vida me ha enseñado a ser independiente. Es decir, si tengo un problema intento resolverlo, en primer lugar lo intento resolver yo. Si no, intentaré encontrar ayuda. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que deberíamos aprender a depender mucho más de Dios y de Jesús de una forma intencional. Porque por carácter, por personalidad, quizá tú como yo eres muy independiente. Y lo que nos enseña la palabra es a depender más y más de Jesús. Así que la palabra nos recuerda que nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios y echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabéis por qué? Porque Él nos ama y cuida de nosotros. Por esta razón, la fe anda esta segunda milla y acude a Dios, depende de Él y entonces experimenta la ayuda y la bendición de Dios que nos libra incluso de la ansiedad. Así que lo que nos deja muy claro el texto es que Jesús amaba a esa querida familia, a las 2 hermanas, Marta y María, tan conocidas en los evangelios, y a su hermano Lázaro. Pero, aunque les amaba mucho, se queda 2 días más donde estaba.
Le dicen, tu amigo está enfermo. Y él se queda 2 días más. Y cuando llega, ya lleva 4 días que que Lázaro está en el sepulcro. Así que imaginaros la situación, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Nos ha pasado, quizás también, nos ha pasado a vosotros como a mí y a muchos hermanos en la fe, que a veces cuanto más necesitas la ayuda de Dios, más tarda? Que los tiempos de Dios parece que están reñidos con los tuyos. Tú tienes un apuro, una prueba grande, una situación de necesidad, que puede ser de enfermedad o económica, y pides y clamas ayuda al Señor, pero la ayuda no llega. Parece que el Señor tarda. Jesús tardó 4 días para llegar a Betania. Seguramente si hubiera sido urgente, en otro sentido, hubiera corrido todo lo necesario para llegar lo antes posible, incluso antes de que su amigo muriera. Pero llegó 4 días después. ¿Me podréis entender si digo que a veces Jesús espera que nos muramos? El tiempo del Señor es tan diferente del nuestro que el Señor espera que ya nosotros, ¿qué quiero decir que nos muramos? Quiero decir que ya nosotros no tengamos esperanza de poder resolver ese problema por nosotros mismos, y lo único que podemos hacer es arrodillarnos, orar, clamar, pedir y esperar, desesperar y volver a esperar y a pedir y a clamar en el Señor, porque el Señor tarda. El tiempo del Señor es mucho más sabio, muchísimo más sabio que el nuestro. Pero cuando tú estás en un apuro, cuando estamos sufriendo y el Señor nos responde, se nos hace eterno. Perdemos la paciencia, dejamos de depender y de esperar. Y eso es todo lo contrario de lo que debemos hacer, porque el Señor quiere que dependamos de una forma intencional y esperemos en el Señor. Clamemos y esperemos en el Señor. Así que el Señor nos ayude, a aprender esta difícil lección, pero que es muy importante. Sabemos que aunque el Señor tarde, no nos dejará ni nos desamparará. El Señor está ahí. El Señor cuida de nosotros porque nos ama. No nos dejará ni nos desamparará. Y vendrá a ayudarnos y a liberarnos con gran poder en su tiempo. Así que en vez de desesperar y de perder la paciencia y despodrigar, por favor, dependamos más y esperemos y clamemos y esperemos en el Señor. Sé que no es fácil, pero hermanos, ese es el camino. El camino no es el camino de la desesperación, de la pérdida de la paciencia, de levantar el puño contra el cielo. Ese no es el camino es depender más y más y esperar en el Señor. ¿Sabéis qué significa Lázaro? Bueno, José, hoy te lo tendríamos que preguntar a ti, ¿eh? ¿Qué significa? Pues que Dios es nuestra ayuda. Así que ya veis hasta qué punto el nombre de Lázaro tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Dios es nuestra ayuda y Dios nos va a ayudar porque nos ama. Así que aunque a veces parezca que nos deja morir, lo hace para que toquemos fondo y para que cuando estamos en el pozo de la desesperación tengamos muy claro que el que nos ha sacado de ahí, de lo profundo de la desesperación, es Dios y no nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestra sabiduría, por nuestro carácter, ¿verdad? Es el Señor quien nos ha sacado del pozo de la desesperación y nos ha puesto sobre la roca eterna, que es Jesucristo, para que estemos firmes y creamos en Él, que confiemos en Él. Hermanos, esto nos lleva a la segunda de las actitudes, Marta. Qué sincera era, ¿verdad, Marta? Vamos a ir rápido porque hoy tenéis una reunión importante, así que vamos a ir muy rápido. Marta era tan sincera que a mí me parece que le reprocha a Jesús
Señor, si hubieras estado aquí, ¿verdad? Entre paréntesis, que te avisamos con tiempo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así que tenemos aquí a Marta con estos reproches a Jesús, pero Jesús se hace cargo de la situación, lleno de amor, de paciencia. Él no se lo toma en cuenta, dialoga con ella. Y entonces vemos también que Marta era una mujer de fe. Señor, sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Verdad? Y entonces se pone en las manos de Jesús y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Pero ella no le entiende. Ella piensa, Señor, ya sé que resucitará en el día final, el día de la resurrección, pero yo quiero que resucite ahora, ¿verdad? Señor, ya sé que resucitará en ese día final. Y entonces Jesús le dice, tenemos aquí, ¿no? Juan tiene las siete grandes señales, pero también los 7 grandes yo soy. Y aquí tenemos uno de los grandes yo soy. Yo soy, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Vale? Esta pregunta es una pregunta muy actual. El Señor te la hace también hoy a ti. ¿Crees tú esto? Que Jesús es la resurrección y la vida, y que si creemos en Él no moriremos para siempre, no moriremos eternamente. Si creemos en Él, aunque hayamos muerto, resucitaremos, como hizo con Lázaro, como Él mismo resucitó de entre los muertos. Y entonces la pregunta es muy directa, muy personal. ¿Crees tú esto? Tú que eres sincero o sincera como Marta. El Señor te dirige hoy también a ti una pregunta muy sincera, muy directa, y Él sabe lo que hay en tu corazón. ¿Crees tú esto? Amén, amén. Eso dijo Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Así que seamos sinceros. ¿Qué sentido tiene no ser sincero y honesto para con Dios? El Dios que sabe todas las cosas, el Dios que nos conoce infinitamente mejor que nosotros mismos nos conocemos. Seamos honestos, seamos sinceros. Expresemos al Señor si hay alguna cosa que no entendemos, que nos cuesta aceptar. ¿Por qué tarda tanto? Expresémonos como lo hizo Marta, con sinceridad. Pero la sinceridad no es suficiente. Ahora vamos a ir a la tercera actitud. Debemos tener también una actitud de sumisión, someternos a Dios, obedecer a Dios con humildad. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, porque podéis echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Si sois humildes y os sometéis a Dios, podéis descargar vuestra ansiedad porque Él cuida de vosotros. Pero la condición es esta humildad que se somete a Dios. La palabra obedecer en griego es muy gráfica. Significa escuchar con humildad. Hupaku, ¿no? Es el que escucha consciente de que Dios está por encima de nosotros, se pone por debajo de Dios, se pone a los pies del Señor para escuchar. No lo hace con una actitud de orgullo, de confrontación, sino con humildad. Señor, me someto a ti para que hagas tu voluntad y no la mía. Y esto es lo que vemos justamente en las palabras de María. María llega, versículo 32, va al sepulcro y entonces, no va al sepulcro, sino que María va donde está Jesús y cuando llega donde estaba Jesús, al verle, se postra a sus pies y le dice, Señor, me sabe muy mal, yo no sé cómo hacerlo para que... Sé que en algún momento se corta la voz y es un tema del micro, que hay una conexión que no acaba de funcionar bien. Entonces Jesús, María le dice las mismas palabras que Marta, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban llorando también, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y le dijeron entonces los judíos, se dijeron: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, que fue la sexta señal, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, fue al sepulcro. Entonces vamos a analizar la reacción de María. María dice exactamente las mismas palabras que Marta, pero ¿qué cambia? Porque Jesús dialoga con Marta, le hace una pregunta muy importante, muy directa, pero es que cuando María se abraza a sus pies y se postra y clama a él y pide su ayuda y su bendición y lo hace llorando, Jesús se conmueve tanto que llora. ¿Vale? Jesús llora. Esta es una de las pocas ocasiones que nos dice como Jesús llorando sobre Jerusalén por lo que la destrucción que tenía que venir sobre la ciudad posteriormente. Así que, hermanos, la diferencia está en que la sinceridad es buena, pero la sinceridad debe ir acompañada de humildad y de sumisión. María conmueve a Jesús porque está a sus pies, abrazada, adorándole y esperando en él, clamando y esperando una ayuda que venga de él. Pero lo hace con una actitud excelente, de amor, de sumisión, de humildad. Quizá no era exactamente igual en Marta, ¿verdad? Había otra actitud en ella. Entonces vemos, repasando, que debemos tener una dependencia intencional de Jesús. Primera actitud. También que debemos ser sinceros con Dios, pero que debemos ser humildes y someternos a Él. Cuando las cosas no las entendemos, la mejor manera de entenderlas es ser humildes y preguntar, pero no ser orgullosos y preguntar, ¿verdad? Hemos de ser humildes y someternos al Señor. Y esto nos lleva a la cuarta de las actitudes, ¿verdad? La fe. Jesús quiere despertar la fe. Dice Jesús, me alegro de no haber estado ahí porque ahora vais a ver la gloria de Dios tremenda y vais a creer, ¿verdad? Y a Marta la pregunta que le dirige Jesús es, ¿crees esto? Y entonces, cuando Jesús resucita a Lázaro, veremos también cómo hay una explosión de fe. Esto es lo que busca Jesús, ¿no? Vamos a leer. Entonces Jesús dijo, quitad la piedra, y Marta le dijo, no, Señor, porque lleva 4 días, hace mal olor, ¿verdad? No. Y entonces, ¿veis cómo no había entendido que Jesús iba a resucitar a su hermano? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, ¿verdad? La fe es súper importante. Debemos confiar en el Señor. Y el Señor quiere que nuestra fe crezca y se desarrolle. Y entonces quitaron la piedra y Jesús oró al Padre y le dijo, gracias te doy por haberme oído. Siempre me oyes, lo digo por ellos. Y entonces, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y Lázaro obedeció. El Lázaro muerto, que según los judíos el alma ya no estaba allí, porque el alma se quedaba solo 3 días junto al cuerpo del muerto, pero Jesús rompió todas las supersticiones y Lázaro salió con las manos vendadas, los pies también liados con los sudarios que les ponían, y entonces Jesús dice, desatadle y dejadle ir. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. ¿Vale? Así que la fe es súper importante, la fe y la gratitud. ¿Qué hizo María después? Cuando recibió al Señor en su casa, derramó el frasco de alabastro de perfume de nardo de 300 denarios, ¿verdad? De una suma de euros increíble, más caro que Chanel, y lo derramó a los pies de Jesús, lo secó con sus cabellos, porque su corazón, el corazón humilde de María, que se arrodillaba delante de Jesús por la muerte de su hermano,
era un corazón agradecido. ¿Vale? Y nos dice que gran multitud, 12:9, de los judíos, cuando supieron que Jesús estaba allí, vinieron para verle y para ver a Lázaro, al que había resucitado, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La resurrección de Lázaro tuvo un impacto tan grande, era mucho más impresionante e impactante que la sanidad de Lázaro a punto de morir. Y este era el propósito de Dios. A través de este gran milagro se anunciaba la resurrección de Jesús, y a través de esta gran obra de poder de Dios creyeron muchísimas personas. Así que, hermanos, nosotros también, seguro que no te faltan pruebas y dificultades, sufrimiento, oraciones no respondidas. Dependamos intencionalmente de Dios. Hagámoslo con sinceridad, hagámoslo con humildad y sumisión, hagámoslo también con fe y gratitud, y acabemos hoy diciendo: Señor, aumentanos la fe. Me gustaría hacer una oración muy breve y pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, queremos pedirte que nos aumentes la fe. Te queremos pedir que nos des paciencia en las pruebas y dificultades, para que podamos aprender a esperar en ti. Y Señor, te pedimos que tú en este día, con tantas personas aquí reunidas en tu nombre, que tú hagas el milagro de que algunos resuciten espiritualmente al poner su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que tú concedas las peticiones y los deseos de cada corazón para suplir las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, de tu familia, hijos e hijas reunidos aquí en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.